Hoy les vamos a dar algunos consejos pues, para mantener buenas relaciones con los hijos ya que son adolescentes. Y como siempre, para hablar de ello en nuestra sección de Escuela de Padres estamos con médico y orientador familiar Amador Martínez Tejedor. Muy buenas noches, Amador. Buenas noches, Verónica. Bueno, hay que decir que seguro que nos están viendo muchos padres, que hay adolescentes que tienen pues, relaciones muy buenas, muy positivas, pero hay otra mitad, ¿no? que no se entienden, no llegan a un entendimiento. Sí, en general todos los adolescentes pasan por etapas distintas. Hay días que están encantadores o temporadas y otras que se meten en el túnel, que están retraídos, no sabemos qué les pasa, eso a los padres nos hace entrar en inseguridad, qué estará pasando por su cabeza, le irán bien las cosas. En general la adolescencia se caracteriza porque no es una etapa del desarrollo personal lineal, sino por una gran inestabilidad, por conflictos, hay temporadas muy buenas, pero por conflictos, por dificultades que ponen a prueba la capacidad educativa de los padres y por lo tanto la capacidad de querer de los padres, que es el fundamento de toda educación, el querer a la persona a la que se educa para que mejore, ¿no? ¿A qué edad, sobre todo, suelen comenzar a despegarse de los padres? Bueno, y a empezar a ser adultos, ¿no? Sí, la adolescencia la define la Organización Mundial de la Salud como esa etapa del desarrollo personal que va desde la pubertad hasta el momento en que la persona adquiere capacidad de independencia, de ejercer bien su libertad y de responsabilidad, de los 11, 12 a los 18 años. 18 años es la edad para ser adulto, ser responsable, poder votar, ser responsable penalmente. Quiero decir, de alguna manera hay ese acuerdo, ¿no? Aunque todos sabemos que hay personas más mayores de 18 años que no tienen todavía esa capacidad plena de ser responsables, porque no la han adquirido. Y decimos, es que pareces un adolescente con 30 años o con más años, ¿no? Entonces, en esa horquilla de tiempo, todo empieza con esos cambios de la pubertad, ¿no? Que se caracterizan por un gran crecimiento de estatura y de peso, la aparición de los caracteres sexuales secundarios propios de los chicos y de las chicas, el vello pubiano, eso hace referencia a la pubertad, el desarrollo de las mamas, el desarrollo genital y la capacidad de procreación, que es el momento, vamos a decir, más definitivo de la pubertad. Y junto con eso, y de una manera indiferenciada en el tiempo, hay un continuo, empiezan a aparecer pues, una serie de cambios intelectuales. Aparece un gran desarrollo de la capacidad de abstracción, de análisis, de síntesis, de generalización, de comprender conceptos y de elaborarlos y asumirlos. Junto con ello, una gran capacidad crítica. Y por eso las discusiones, ¿con quién? Con sus iguales o con aquellas personas que están ahí tan cerca, que son los padres. Y aparecen las constantes discusiones, a veces el oposicionismo, parece que no podemos llegar a un acuerdo, porque tampoco los padres lo sabemos hacer bien. Aparece o se produce un gran cambio emocional, muy en relación con el cambio hormonal fisiológico y el descubrir una serie de cambios orgánicos, físicos y emocionales que son sorprendentes para ellos. Las pulsiones, los deseos, al mismo tiempo que la necesidad de desarrollar esos deseos, esas pulsiones, esos sentimientos dentro de una norma, de un contexto familiar, social. Por lo tanto, ya aparecen las dificultades, ¿no? Y junto con esa emotividad tan exacerbada de los adolescentes, ¿no? Con gran labilidad, cambios de humor muy motivados, una tendencia a la susceptibilidad, ¿no? Pues se producen dificultades de adaptación en el entorno en el que se encuentran. En primer lugar, en el entorno familiar, pero también en el escolar, incluso en el ámbito social. Cada niño, cada adolescente, no les gusta para nada que les llamen niños, como mucho niño, adolescentes, pues lo lleva de una manera. Dependiendo de cómo sea el niño, el adolescente, cómo sea el contexto familiar, y cómo hayamos desarrollado las etapas educativas previas. Lo hemos dicho en otras sesiones, Verónica, que es fundamental entablar unos buenos cauces de comunicación
antes de la adolescencia, porque después las propias dificultades de esta etapa de desarrollo van a hacer mucho más difícil la comunicación, el diálogo, la conversación con los padres. Y si antes no hemos generado esos cauces, después va a ser muy difícil, ¿no? Decías tú de que dicen, ¿no? Ya no soy un niño, ¿no? A pesar de que a lo mejor puedan tener 13, 14 años. Sí. De ahí muchas veces que lo vemos, ¿no? La vergüenza de que a lo mejor están con los padres, que les da vergüenza que les den un beso, un abrazo delante de los amigos, ¿no? ¿El por qué? Es la gran preocupación por la imagen. La adolescencia es una etapa de inseguridad, fundamentalmente, en la que, por esos cambios físicos, psicológicos, emocionales, por ese descubrimiento de la intimidad, pues no saben muchas veces a qué atenerse. Quieren ser mayores, pero al mismo tiempo notan su dependencia en todos los sentidos, quieren establecer distancia con los padres y por eso que no se les acerquen, sobre todo en un contexto en el que hay otros adolescentes, pero luego a veces siempre necesitan el abrazo y el cariño cercano de los padres, pero más bien en la intimidad, sin que nadie los vea, porque eso parece que les convertiría a sus ojos y a los de otros iguales como personas, como niños, como personas más inmaduras de lo que realmente son, aunque siguen siendo inmaduros por la propia naturaleza de la persona, que con 14 años, 15 años, no es un ser adulto, evidentemente, ¿no? Hay diferentes perfiles de padres que muchas veces lo decimos, ¿no? Están los autoritarios, ¿no? Y también los padres más dialogantes. ¿A qué conlleva estos dos comportamientos? Bueno, efectivamente, o sea, el autoritarismo, que es uno de los extremos del ejercicio de la autoridad, algo perjudicial, lleva en primer lugar al distanciamiento del hijo, por lo tanto se rompe la comunicación. Se asume la norma por la imposición, no porque se asuma por convencimiento. Y por lo tanto aparecen actitudes de rebeldía, bien agresiva, o bien oposicionista y pasiva. Sin decir nada, pero no lo hago. No estudio, no hago esto, no hago las tareas, no ordeno mi habitación. Es una manera de expresión agresiva, vamos a decir pasiva, de rebeldía pasiva, ¿no? Eso plantea grandes dificultades y por lo tanto es muy importante saber cómo se ejerce la autoridad, que lo consideramos en alguna otra sesión, ¿no? Ni el autoritarismo ni la permisividad, ni el padre pasota. En esta etapa de la adolescencia es especialmente importante no pasar de los hijos, no hacer como que los conflictos no existen. Parece que no nos enteramos de que huele a tabaco o a otra cosa, de que huele a alcohol o a otra cosa, de que viene demasiado tarde, de que las notas han bajado, para evitar el conflicto, para evitar el enfrentamiento, que de alguna manera o de otra siempre se produce. La educación no es una tarea fácil, siempre exige esfuerzo. Entonces, el padre permisivo o el padre pasota, el padre que mete la cabeza debajo del ala, pues en esta etapa especialmente es pernicioso, porque ellos necesitan criterios, sobre todo con coherencia de vida por parte de los padres. No se predica con el ejemplo, siempre hemos dicho esto, ¿no? Una palabra puede llegar a imponer una conducta, pero el ejemplo arrastra, el ejemplo coherente de los padres, y los padres muchas veces somos incoherentes, porque hacemos lo contrario de lo que decimos y exigimos al hijo, ¿no? Entonces, hay que encontrar ahí un equilibrio, ¿no? Un equilibrio teniendo en cuenta que además es el momento del razonamiento. Hay una frase que dice que el bebé necesita atenciones, el niño necesita limitaciones y el adolescente razones. Razones que le convenzan, porque tiene, hemos dicho, gran capacidad de razonamiento y además está orgulloso, entre comillas, de esa capacidad de razonar, de discrepar con su padre, con el hermano mayor o con quien fuere, ¿no? Y eso hay que saber utilizarlo. Tenemos que dar razones. Razones convincentes, sin pasarnos, sin rayar al niño con los mismos razonamientos de siempre, con las mismas prohibiciones de siempre y sin sermonear, porque a los 10 segundos ya estás con lo mismo, siempre es la misma cosa, siempre, y además en general sobre lo negativo. Me parece que una de las primeras sesiones de esta escuela de padres hablábamos de que hay que educar en positivo.
Y los adolescentes tienen valores, actitudes, conductas, comportamientos muy positivos, y es donde hay que agarrarse para sacar adelante esta etapa. Pero es la etapa de las razones. Se ha definido la adolescencia como la etapa del segundo por qué. Los niños de 3-4 años preguntan por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Todo por qué. Todo por qué. Y nosotros podemos salir del paso con una pequeña excusa incluso. Pero al adolescente de 13, 14, 15 años no le podemos tratar así. Quiere razones, razones, motivaciones. Y es una manera de motivarle, porque además así nos colocamos a su altura, que es como debemos colocarnos en cualquier actitud educativa. Razonando. ¿Pero cuándo razonamos, Verónica? ¿Cuándo es el momento adecuado para hablar con el adolescente? Porque hemos dicho que hay etapas en las que está ajeno a la realidad, parece que pasa, todos hemos dicho alguna vez, esto parece una pensión en la que no se paga la habitación, entras y sales como si fuéramos aquí postes en la casa, ¿no? Y no te ocupas, estás distante, esquivo, esquiva, egoísta, ¿no? Claro, así rompemos también la comunicación. Pero ¿cuándo es el momento oportuno para razonar con el adolescente? Cuando él quiere. Tenemos que estar a disposición. Y seguramente que es el momento en el que el padre está más cansado a última hora, pero es el momento estrella. Hay que aprovechar ese momento para acercarnos, para aproximarnos, si estamos distanciados, que probablemente en etapas lo estemos, ¿no? Y, bueno, entablar una relación cordial, siempre positiva, y siempre alegre y siempre esperanzada, porque desde la perspectiva de eres un desastre, así no podemos seguir. Lo decimos aquí, ¿verdad? Omitir, ¿no?, esas palabras. Este tipo de planteamientos en la expresión verbal y en las actitudes es absolutamente pernicioso. Entonces hay que estar a disposición. Muchas veces estar ahí para que vengan y ellos saben que estamos ahí. Pero a veces también estamos en nuestras cosas, en nuestros trabajos excesivos, en nuestro tiempo libre ocupado fuera, múltiples excusas, y a veces no estamos donde tenemos que estar. Son momentos también, ¿no?, en la adolescencia donde los amigos son muy importantes, ¿no?, y te dejas llevar, ¿no?, por todos los amigos. ¿Es bueno que los padres conozcan a sus amigos? Es fundamental. Es fundamental. Sus figuras de referencia son los amigos, los líderes sociales, artistas, deportistas, cantantes, grupos, son sus líderes. Los padres están sometidos a la hipercrítica, ¿no? Y por lo tanto son personas cuestionadas. Sus normas, sus reglas, aunque sean básicas, ¿no? Sin embargo, fuera están los iguales, que tienen la misma situación personal, muchas veces familiar, social, ¿no es así? Y es más fácil identificarse con ellos. Por eso es muy importante que se relacionen con chicas, chicos, quiero decir, que tengan las ideas claras, dentro de lo poco claro que suelen tener las ideas los adolescentes, y que desde luego eviten determinadas conductas extremas, y digo extremas, alcohol, drogas, sexo, el fracaso escolar, y por lo tanto eso se debe haber desarrollado antes también, con esos amigos del cole con 8, 9, 10 años, que nosotros hemos tenido que facilitar que vengan a nuestra casa, que jueguen en casa, aunque pongan todo patas arriba, porque así conocemos los chicos y chicas con los que se relacionan nuestros hijos, y podemos detectar dificultades o disfunciones, y bueno, hay que tener cautelas también. Hay que tener cautela, pero, por ejemplo, hablas, ¿no?, de que puedan tener amigos, ¿no?, algo más problemáticos. ¿No es aconsejable, por ejemplo, que los padres no le dejen ir con esos amigos? Habría que poner limitaciones. Si vemos que tiene amigos que, bueno, que fuman, bueno, y los famosos porros, que no es cannabis, que no es una droga blanda, es el comienzo del desastre en muchos casos, y esto no es dramatizar, esto es la realidad. O el alcohol, que es la droga más perniciosa en nuestro contexto, o el botellón con 13 años. Eso es inadmisible. Es inadmisible de todo punto que haya chicos y chicas de 13, 14 años a las 12 de la noche en determinado sitio en esta ciudad como en otras ciudades. Es absolutamente negativo para su desarrollo físico, emocional,
conductual para su maduración, esto es evidente, y además que les hace vulnerables a situaciones de personas desaprensivas. O otros adolescentes más mayorcitos o más, más golfos, hablando con una expresión muy quizás vulgar, y incluso algún adulto. Es decir, no es para dramatizar, pero hay que estar un poco al tanto, y un chico, una chica de 13, 14, 15 años es una persona muy vulnerable en determinados lugares, en determinados momentos, porque no tiene capacidad de control emocional tampoco. De hecho, la madurez personal es mucho de autocontrol emocional, el desarrollo del carácter, para poder ser realmente libre, y cuando yo hago algo, ser consciente de las consecuencias que tiene la acción que voy a realizar. Y eso con 13, 14, 15, 16 años, 17 años, hasta los 18 años, no ser responsable tampoco penalmente, por decirlo de una manera en paralelo con lo que estamos comentando, ¿no? Entonces es importante conocer a los hijos y ver si hay una disfunción en amigos o compañeros, y bueno, hablar con los padres, hablar con el colegio, ver cómo se puede, más que prohibir de una manera taxativa, salvo que haya conductas de riesgo que deben ser suprimidas desde mi punto de vista de una manera tajante, claramente tajante, hablar, ver cómo se puede reconvertir o reconducir esta situación. Esto es muy importante. Y ahí la comunicación, y ahí ese dar razones. Esto puede servir para madurar mucho al adolescente, que se convierta en agente de mejora también de sus amigos y su entorno. O sea, no se trata de aislar al chico, a la chica en casa y encerrado, eso no da ningún resultado, pero estar al tanto. Por eso la importancia que los padres estén muy cerca, las asociaciones de padres en los colegios, esto es importante, pero desde luego hay disfunciones, conductas disfuncionales que deben ser evitadas absolutamente, porque luego tienen consecuencias a veces imprevisibles. Has comentado, Amador, no es cuestión de que se prohíba, ¿no?, estar en casa encerrado. Lo peor de lo peor, ¿no?, que se le puede hacer a un adolescente es decirle te castigo, ¿no? La tradicional frase te castigo con no salir con tus amigos. ¿Hay que castigar? Claro, castigar, los premios y los castigos es una de las cuestiones más difíciles de la educación. Y en general nos pasamos en castigos y nos quedamos cortos en reconocimiento y en premios, no materiales, sino un reconocimiento afectivo, un abrazo, un decir qué bien lo has hecho, qué orgulloso estoy de ti, qué bien, cuánto me has ayudado. Pero es muy difícil el equilibrio. El castigo debe ser proporcionado, tiene que haber sido previamente advertido. El Código Penal está escrito y solamente se puede castigar aquellas acciones tipificadas, no otras. Lo mismo pasa con los castigos a nivel general en el ámbito familiar. Tiene que, oye, si esto ocurre, que sepas que esto tiene sus consecuencias. No como consecuencia de la ira que nos produce a los padres un comportamiento inadecuado. El enfado es mal consejero a la hora de castigar. Esto es un aspecto también importante en cualquier etapa educativa, pero más en la adolescencia. Esperar unas horas, unos días incluso para ver qué hacemos, no castigar de manera inmediata, porque luego, ¿qué pasa? Nos pasamos y tendemos a reducir el castigo o a levantar el castigo, y eso es absolutamente pernicioso. Claro, si nos hemos pasado, tendríamos que seguir adelante con el castigo, con lo cual, para no pasarse, esperar un poco, unas horas, incluso unos días, a estar serenos, a ponderar la conducta, desdramatizando siempre, porque otro aspecto importante de la relación con los hijos adolescentes es comprender, ponernos a su altura. Al fin y al cabo hemos sido también adolescentes, somos personas, somos marcianos y hemos pasado nuestra adolescencia, no son personas absolutamente de otro planeta. Entonces, colocarnos a esa altura, saber, conocer que está descubriendo su intimidad, que tiene inseguridad, que es muy lábil emocionalmente porque no puede autocontrolarse, que tiene zozobras dentro de su cabeza y dentro de sus sentimientos y dentro de su cuerpo, tiene que integrar todo esto, y ese posicionamiento también ayuda a comprender sus conductas. Esto es fundamental, lo más importante seguramente, ¿no? Pues, Amador, podríamos seguir toda la noche hablando y dando consejos que esperemos, por cierto, que les hayan servido. Gracias de verdad por habernos acompañado un miércoles más en Escuela de Padres. Gracias, Verónica.